Escuchó una voz, dijo protégete, fue a atinar a poner los brazos y la máquina que tenía delante explotó. Voló unos metros, pegó contra una pared y cuando bajó, pues el brazo había volado. Estamos ahora en la 4ª generación. Como un hecho traumático de una persona en un momento de la vida cambia la genética por 4 generaciones. Entonces llega el momento de la creatividad y digamos que la creatividad de ese momento exacto no es tuya. Quiero decir, en el círculo donde el alma despierta, donde el tiempo no cuenta, la vida conecta. La misma imagen la están viendo 50 humanos, pero solo 3 entienden lo que están viendo. Mira, el problema de la creatividad es un problema sobre todo, comparte mucha problemática con la consciencia, porque es un metaproblema. Metaproblema quiere decir que si por si acaso era complicado hablar de la conciencia o de la creatividad, en principio, además tenemos un metaproblema porque no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, vamos a centrarnos en la creatividad. La creatividad sí la definimos como el uso de propiedades de las circunstancias de nuestro entorno, que no son intrínsecas a los objetos, y yo me tengo que inventar una propiedad que no está en la suma de los objetos y defino eso como creatividad. Eso no es más que una manera, como cualquier otra, de definir la manera en que funciona el cerebro, con lo cual misterio ninguno. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a la creatividad? Porque es raro que se necesite. Y cuando se necesita, uno intenta tirar de lo que conoce, no de inventar propiedades nuevas, porque eso es poner el cerebro. Eso es como si tú, por ejemplo, tienes tu ordenador funcionando y estás escribiendo en Word. Estás escribiendo un texto y estás utilizando el 20% de la RAM. Y de repente le dices, no, ponte a ver una película. Y te pones a ver una película y la RAM crece mucho. Bueno, pues esto es lo mismo. Si yo, por ejemplo, para coger agua de un arroyo, uso mis manos, mi cerebro está utilizando algo muy obvio, las manos. Bueno, perdona, vamos a empezar por otro sitio. Si yo voy por un arroyo y necesito beber agua, yo puedo acercar mi boca al agua, como hace cualquier animal, ¿no? Pues eso es lo más sencillo. ¿Mi cerebro a qué nivel está trabajando? Poco. Ahora, si yo pongo mis manos así, tengo ya que pensar en algo. Tengo que pensar en coge el agua y acércalo. Pero ahora imagínate que tienes imagínate que nos hubieran inventado los vasos. Y entonces de repente cojo una hoja, le hago un circulito y la pongo y de ahí cojo. Eso, la propiedad de coger agua, no está en la hoja, ni mucho menos, ni está escrita en ningún sitio. Es que a mí se me ha ocurrido qué podría yo utilizar para eso. Evidentemente la RAM del cerebro está subiendo. Entonces, claro, el cerebro siempre tiende a la mayor economía energética posible, entonces siempre tiende a lo fácil. Entonces, no es muy habitual que la gente use la creatividad, pero si le pides que use la creatividad, la usa. Y la usan cualquier animal. Cualquier animal. Unos son más listos que otros. Todos hemos visto lo de los pulpos, lo de los cuervos, y en cambio hay otros animales que no tienen tal creatividad. Pero la creatividad es una manera de aprovechar las propiedades de las cosas de una manera diferente. Por eso el cerebro trabaja con conceptos. Eso. Y yo te quería hacer una pregunta de las neuronas después. Vale. Que la creatividad es simplemente simplemente, como si eso fuera sencillo, el uso diferente de unos objetos para unas propiedades que no son inmediatas. Tú ves un objeto y parece que sirve para lo que sirve. De repente lo usas para una cosa distinta y es porque se te ha ocurrido usarlo para una cosa distinta. Esa creatividad tiene que ser muchas veces buscada. Buscada quiero decir que uno tiene que hacer el trabajo de buscar una propiedad nueva en un objeto. De hecho, hay animales, todos hemos visto vídeos de animales resolviendo problemas de una manera muy creativa y evidentemente el animal no lo hace nunca cuando se aburre, sino cuando tiene la necesidad de hacer algo, lo intenta de la manera más obvia y de la manera más obvia no puede, entonces es cuando empieza a intentar hacer cosas creativas. Todos hemos visto la imagen, para que nos entiendan tus oyentes, todos hemos visto la imagen de un perro que va contento con un palo enorme en la boca. Choca con dos barras verticales y no puede pasar.
Y la reacción inmediata es que lo intenta y lo intenta y lo intenta y no puede, hasta que por casualidad se le ocurre girar la cabeza, entonces el palo se pone casi vertical y pasa por el medio. Eso es creatividad. La propiedad de, oye, que aquí el problema es que esto horizontal no pasa entre lo vertical, así que lo tendré que inclinar. Eso es una cosa que se le tiene que ocurrir al perro. Por desgracia, no se le ocurre a todos los perros. Pero al que se le ocurre, hace gala de una creatividad, la tiene todo el mundo. Es evidente que unas especies la tienen más que otras. Los pulpos, los cuervos tienen más. El ser humano tiene una enorme creatividad debido a la plasticidad de su cerebro. Vamos más allá, donde el ser se expande, la verdad nos llama. Muchas gracias por estar ahí. Este episodio lo estoy patrocinando con mi empresa LifeXpan y con este producto que estoy tan agradecido de poderlo haber podido registrar después de 2 años de trabajar con 2 de los laboratorios mejores de España para producir este compuesto que se llama NR, nicotinamida ribosida, que lo que hace es mejorar nuestro nivel de NAD. Y el NAD es una coenzima, una sustancia que mejora la respiración celular, algo así como la respiración nuestra, pero para que lleguen los nutrientes a nuestras células y nuestras mitocondrias, que son las centrales nucleares de nuestro cuerpo, puedan generar una molécula llamada ATP que nos da energía por todo el cuerpo. Una de las cosas curiosas que pasa es que a los pasos de los años nosotros dejamos de producir NAD. Esporádicamente a los 50 años se calcula que producimos el 50% y a los 80 años se puede calcular entre un 10%. Así que entenderás lo importante que es tener esta sustancia en el cuerpo para que podamos generar energía de forma estable. Y generando energía nosotros podemos tener una mejor regeneración de tejidos, mejor reparación del ADN, mejor sistema inmunitario y un largo etcétera. Mejor energía para hacer ejercicio. Incluso con esta cápsula a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a estar tan activo como estoy ahora, filmando 2 podcasts, durmiendo poco porque estamos embarazados y haciendo tantas cosas que me gusta hacer. Gracias por estar ahí. Te dejo un código de descuento del Círculo y si te gustaría probar LifeXpan, me encantará saber tus resultados. Y gracias por estar ahí, por disfrutar este capítulo y te dejo con este episodio que está muy interesante, muchísimo. Una de las cosas que nos hemos quedado pendientes es qué es plasticidad y por qué el cerebro es plástico y por qué, pues no sé, un hueso no. Y lo siguiente que te quería decir, que está relacionado con esto, que la creatividad promociona, incentiva la neurogénesis. Y aquí viene una cosa muy curiosa. Si tenemos cada una de las partes del cuerpo para hacer una capacidad de procesamiento y función, la creatividad entonces tiene una capacidad, algún tipo de elemento diferente a lo que es el acto cotidiano de hacer cosas. Es decir, la creatividad son neuronas diferentes. Por ejemplo, esta de las neuronas para acercarse, o son todas las demás que empiezan a trabajar en conjunto. Mira, la plasticidad del cerebro, la plasticidad de cualquier órgano, de cualquier célula, es la capacidad para adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, si tú has comido o estás acostumbrando a tu cuerpo a comer más grasa, tu hígado se acostumbra a detoxificar de una manera o de otra, tus células grasas se acostumbran a trabajar de una manera diferente, es decir, se adaptan a tu dieta. Si tú entrenas para ser un corredor de larga distancia, comparado con que entrenes para ser un corredor de velocidad, tus músculos reaccionarán de manera diferente. En cambio, ¿qué pasa con el cerebro? Pues mira, si decimos que el hueso, la parte mineral del hueso, es la que menos plasticidad tiene, porque de hecho no puede cambiar. De hecho, si lo intentas cambiar, lo que haces es romperlo. Mucho que si lo pones junto suelda. Fíjate, eso ya es algo. Hasta ahí llega la plasticidad del hueso. El hueso ya no tiene más plasticidad. Si eso le damos un valor de 1 y al hígado le damos un valor totalmente aleatorio, inventado, de 10, y digamos que el músculo pueda ser un 100, el cerebro probablemente tiene 1.000.000. Porque ves la diferencia.
Sí, esto absolutamente es una cosa inventada por mi parte, Sí, sí, te entiendo, te entiendo. estamos hablando de varios órdenes de magnitud superior, lo que el tipo de funcionamiento que puede hacer una neurona, un astrocito, las células del cerebro pueden cambiar comparado con cualquier otra célula del organismo, con la única salvedad de las células del sistema inmunitario, que como sabes son también muy cambiantes y pueden adaptarse y a fabricar anticuerpos y sistemas defensivos ante cualquier antígeno que llegue al cuerpo, aunque no lo hayan visto en la vida. Bueno, pues son capaces de reaccionar. Eso sí que eso es un ejemplo de plasticidad brutal muy parecido, salvando las distancias de que cada cosa es cada cosa, muy parecido al el rango de plasticidad del cerebro. Y lo que sucede es que la creatividad es ese rango de plasticidad, pero no está en ningún sitio del cerebro concreto, localizado. Es como la propiedad horizontal que decíamos antes de las neuronas espejo. Lo de ser espejo es una propiedad de todas las neuronas del cerebro y lo de ser creativo es una propiedad de todos los circuitos del cerebro. Y además aquí, más que ninguna otra cosa, actividad del cerebro sí que es una actividad del conjunto. Porque, por ejemplo, si yo tengo que utilizar una herramienta que sirve un propósito para un propósito que no es para el que se inventó, yo tengo que tener con intención de crear, con intención de tener creatividad varias zonas distintas del cerebro. Una es el problema, ¿qué es lo que quiero hacer? Otra es qué herramientas tengo, ¿no? Pero si esa herramienta vale para otra cosa. Ah, no, pero a lo mejor me sirve para esto, cambiando un poquito. Necesito muchas zonas del cerebro distintas a la máxima actividad, al máximo rendimiento al mismo tiempo para que se produzca la chispa y la creatividad. Pero eso me lleva a una cosa que antes has dicho y es, vale, pero entonces, ¿todo eso de dónde sale? Bueno, habrá quien diga que la creatividad surge de una explosión de actividad espontánea del cerebro. La mayor parte de los neurocientíficos materialistas no creemos eso. La mayor parte de los neurocientíficos creemos que eso está basado en algo previo, aunque sea tan sutil que no seas consciente. Y sobre todo, en unos pensamientos que has tenido un poquito antes. Es esa idea que se dice de que cualquier pensamiento siempre ha tenido otro pensamiento antes y que por lo tanto el cerebro nunca deja de tener uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro pensamiento. Entonces el pensamiento número 522 a ti te parece que es muy creativo, pero en realidad se basa en todos los anteriores. Tú has dicho antes que de dónde sale la creatividad y que el físico ruso decía, eso no es fruto de mi cerebro. Hombre, de alguna manera tienes razón en el sentido de que no es fruto de tu cerebro solo, sino que es el fruto de todos los pensamientos que tu cerebro ha tenido acerca de ese tema durante años e incluso fuera de ese tema de manera subconsciente. Entonces, llega el momento de la creatividad y digamos que la creatividad de ese momento exacto no es tuya. Quiero decir, no es solo tuya. Claro que es tuya, se le ha ocurrido a tu cerebro, pero no es solo tuya en la manera en que es el fruto de todas las ideas que tú has tenido la capacidad para almacenar en tu cuerpo, en tu cabeza, perdón, en tu cerebro, y que algunas de ellas no son tuyas. Y incluso asimilando así que el concepto de plasticidad, si se entiende como capacidad de adaptarse, pues al final el hueso también se adapta en cierta manera, porque piensa que, por ejemplo, mi madre, que tenía osteoporosis grave, empezó a consumir justo este compuesto para tener más energía y empezó a hacer ejercicio de fuerza. Fuerza para... Y empezó a aumentar la masa ósea. Claro. Entonces, al final, en cierta manera, el hueso aprendió a tener un nuevo estado que antes había perdido, porque antes era todo para abajo, ¿no? Empezó a tener más energía, las mitocondrias funcionaron mejor, ella empezó a hacer un poco más de ejercicio de fuerza y al final ahora mismo tiene osteopenia. Y es muy sorprendente porque estamos hablando de una persona que tiene más de 70 años y que hasta ahora se conocía como una enfermedad irreversible y hoy sabemos que casi no hay irreversible en nada. Casi todo es plástico. De hecho, uno de los grandes problemas del trabajo en neurociencia del envejecimiento es la sarcopenia y la fragilidad. La sarcopenia y la fragilidad, que son dos caras de monedas parecidas, son la pérdida de fuerza y la pérdida de capacidad para agarrar, de capacidad para moverse, de capacidad para ejecutar movimientos que tienen
a ver, yo discrepo en lo que has dicho de la plasticidad. No es que el hueso recupere, entiéndase, sí que tiene una capacidad de recuperación, pero no es literalmente que el hueso recupere, es que si el hueso y el músculo no lo usas, tiene una velocidad de pérdida tremenda. Entonces, si tú empiezas a hacer ejercicios de fuerza y ejercicios físicos en general, actividad física general, esa velocidad de pérdida se ralentiza. Otra cosa es que si tú ya has llegado a este nivel de pérdida, puedes recuperar. Eso en algunos sujetos se produce, pero no es habitual. Es simplemente que se reduce la velocidad a la que estás perdiendo fuerza. Se reduce tanto que puedes hasta no perder, con lo cual cuando hayan pasado por aquí 10 años, tú parece que tienes 10 años menos a ese nivel. No es que te hayas rejuvenecido, es que no has perdido en los últimos 10 años. ¿Entiende la Se diferencia? entendió, ¿eh? Yo por suerte estoy en una familia de milagros. Mi madre sí que aumentó densidad ósea, así que te lo puedo garantizar por mediciones, así como una experiencia más curiosa que fue la que me hizo, pues, esto de neurohacker, ¿no? Que mi padre pasó por una explosión, trabajaba en energía nuclear, tuvo una explosión en una de las máquinas, aún él no entiende y sigue dándole vueltas a la cabeza porque escuchó una voz que decía protégete, porque estaba solo en esa fábrica, escuchó una voz, dijo protégete, y entonces su mente fue atinar a poner los brazos y la máquina que tenía delante explotó. Y explotó la máquina, él estaba así y voló unos metros, pegó contra una pared y cuando bajó, pues el brazo había volado. Y fue al médico, le dijeron que tenían que amputar el brazo y tal, y mi padre dijo que era ingeniero, que vivía de eso, que tenía un crío muy pequeño y otro por venir, que no le podía, que si le amputaba un brazo le cambiaba la vida, que no sé qué tal, y el médico diciéndole, si no le amputó el brazo, usted va a morir. Y al final mi padre no dio la sesión para que se lo corten y se lo vendaron. Hoy, a día de hoy, tú le miras los brazos a mi padre y no creo que puedas saber cuál le explotó. Es muy Wow. improbable. Mira, ahí estás trabajando dos conceptos muy interesantes. El primero es el de la voz, que escuchó una voz y se protegió. Evidentemente, hay una cosa en neurociencia que es muy difícil de explorar y es la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es simplemente el manejo de información de manera no consciente, es decir, tu cerebro está detectando elementos que están generando una entrada de información neta en tu cerebro, pero sin que tú seas consciente, hasta el punto de generar una respuesta que es en lo que consiste el cerebro, que es recibir información y generar respuestas, sean físicas, sean intelectuales, sean las que sean. Y entonces, evidente no es, porque yo no estaba allí, pero por lo que cuentas parece plausible que las circunstancias en las que estaba tu padre le daban una información que su cerebro supo procesar como que algo iba mal. Tan mal que su cerebro dijo, cuidado, que es esa voz que dices tú que él oyó. Y entonces eso le hizo, antes de que hubiera efectos reales, protegerse, de suerte que una décima de segundo después explotó la máquina y esto le Le vino. volaba la cara. Eso es pura intuición y es una de las maneras en que funciona el cerebro. El cerebro no está programado para funcionar exclusivamente con razonamiento lógico, sino con información que tu cerebro consciente no procesa, pero el resto de tu cerebro no consciente sí. Y eso es lo que produce la intuición. Dice, es que mira, se me acaba de ocurrir. No, se te acaba de ocurrir porque siempre que hablas, habla tu cerebro consciente. Por lo tanto, tu cerebro consciente no tiene conocimiento de cómo has llegado a esa idea. Por eso dices, no sé cómo se me acaba de ocurrir. No, tu cerebro consciente no sabe cómo, pero tu cerebro no consciente acaba de hacerlo. Acaba de procesar un montón de información y transformarla en algo que te está produciendo un aviso. Luego puede ser verdad o no puede ser verdad. O sea, quiero decir, puede ser información errónea. Pero el cerebro no está ahí para producir informaciones erróneas o no erróneas, sino para aumentar tu supervivencia. Biológicamente, el cerebro está ahí para aumentar tu supervivencia. Por lo tanto, si tu cerebro detecta una serie de señales de peligro y te dice, ojo, que ahí hay peligro, a él le da lo mismo si te equivocas o no.
es mucho más preferible Claro. ver dos cosas oscuras que se mueven entre el trigo, que parecen las orejas del lobo y que luego sea mentira, y luego cuando te has pegado la carrera y te has ido y y te has escapado del trigal, tú dirás, ¿sería un lobo o no sería un lobo? A tu cerebro le da lo mismo. El caso es que si era un lobo, tú ya te has ido. ¿Me explico? Tal cual. Entonces, en esa ocasión, el cerebro de tu padre aceptó. Y la otra cosa es lo del brazo. A ver, lo del brazo es que, bueno, la medicina ya sabemos cómo funciona. La medicina se basa en parámetros científicos y evidencias científicas y en probabilidades. Si tú ves un órgano o un brazo o un lo que sea en un estado en donde los parámetros te indican una probabilidad de perder el brazo del 80% o del 90%, entonces el médico va a actuar en consecuencia. Pero si tú tienes la suerte de que te funciona ese 10 o ese 20% de probabilidades de que no, pues has tirado para adelante. El problema, Rudy, es que muchas veces se dan estos casos, se cuentan estos casos y se dice, mira cómo la medicina no tenía todo el conocimiento. Claro, no, es que la medicina se basa en probabilidades. ¿Qué pasa si tienes suerte y te sale bien ese 5% de probabilidades de que te vaya bien? Ah, pues que te contarás el caso de mil maneras. Pensemos en toda la gente que dice, no quiero que no quiero que se pongan vacunas, o no quiero que se me corte el brazo, o no quiero que me traten, y al final esa gente muere, o lo que sea. Evidentemente esa gente no va a contar el caso, esa gente no va a poder referir. En esta ocasión la medicina hubiera estado bien, pero es evidente que trabaja con probabilidades y por lo tanto certezas absolutas la medicina actual tiene muy pocas veces. Sí, díselo a Steve Jobs, que murió de algo por equivocarse con su probabilidad mental. Siendo lo inteligente que era, él falló en eso. Es un tema de alimentación. Y claro, ahora hemos visto esto de la regeneración y después el impulso que ha generado esa regeneración. Ha salido por una emoción, un sentimiento, un valor, algo superior. Pero, ¿qué es una emoción en el cerebro? O sea, ¿por qué todavía la ciencia no puede medir, por ejemplo, si tengo un dolor? ¿Por qué no se puede saber? O sea, sabemos que el dolor está aquí. ¿Por qué no lo puedo medir? O sea, entiendo los receptores si los he analizado previamente. Pero si no lo he analizado previamente, a lo que entiendo es que no lo sé si estás teniendo dolor, porque el cerebro es nuevo para analizar. De todas maneras, cuando has dicho emoción, yo creía que ibas a decir otra cosa, pero bueno, el dolor está muy bien. Pero piensa, cuando hablamos de emoción en neurociencia, sobre todo, la mayor parte de la gente se dedica a estado de ánimo, emoción, Tal cual. También, ¿eh? aflicción, pena, entusiasmo, optimismo, en fin, todas estas cosas. Y es El que otro día vi que son 1500, 1100 emociones catalogadas. Es una locura. sí, pues piensa que el cerebro, sobre todo, fundamentalmente empezó filogenéticamente, o sea, en la evolución de los seres vivos. El cerebro empezó fundamentalmente para hacer frente de una manera sensorial y motora a las cosas. Pensemos en, por ejemplo, en cualquier animal o nosotros mismos o en cualquier, vamos a pensar en un animal pequeño, filogenéticamente más antiguo, como puede ser, por ejemplo, pues un caracol o cualquier cosa. Imagínate que tocas un caracol, lo primero que hace es retraer. Esto es como cuando a ti te dan el martillacito en la rodilla. Acto reflejo. Es un acto reflejo. Pero ahí está el sistema nervioso. Hay una neurona que recibe, eso no pasa por el cerebro, por eso no lo puedes parar, eso da la vuelta en la médula. Es decir, eso es tan rápido porque va... No lo puedes parar. No lo puedes parar porque no tiene control consciente. Tu cerebro no tiene control sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, podría tenerlo, que si quieres ahora hablamos de los circuitos que existen pero no se usan y que es de lo que hacen uso los yogis. Ahora vamos con eso. Ahora vamos con eso. Entonces, los reflejos pasan por la zona por la que tienen que pasar. O sea, si tú pones la mano en el fuego y te quemas, la retiras inmediatamente. ¿Por qué? Porque es importante que la retires de manera inmediata, porque si no te quemas demasiado.
Entonces, eso no pasa por el cerebro. Primero, porque no hace falta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué estás quemando? Y segundo, porque perderíamos tiempo. Ah, claro, claro. Un acto de conciencia es infinitamente más lento. ¿Qué sucede cuando los cerebros van evolucionando? Que las decisiones ya no están tan claras. Cuando las decisiones no están tan claras, el cerebro tiene que tener circuitos que evalúen otras variables. Y esas variables, en principio, fueron las emociones. Solamente en los animales más avanzados, y por supuesto en el ser humano, es cuando entra el raciocinio, ¿cómo se dice? El razonamiento lógico, etc. Pero en un principio solamente había emociones. Mira, lo que pasa es que nosotros, cuando decimos la palabra emoción, tendemos a sublimarlo. Bueno, el ser humano tiende a sublimarlo todo, por supuesto. Pero lo que hace que el cerebro de un reptil o de un pez funcione es la parte más antigua evolutivamente del cerebro, que es la reacción refleja. Eso está siempre. Eso siempre existe. Pero a ello se superponen una serie de funciones más complejas y son todas emociones. Hambre, sed, miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a un depredador, por ejemplo. O miedo a que me haga daño otro macho de la misma especie con el cual me tengo que pelear para reproducirme, ¿no? Entonces, el miedo, el optimismo, el hambre, la sed, todo eso se pueden categorizar como elementos fundamentales que contribuyen a tener emociones. Evidentemente nosotros tenemos todas esas emociones. Hay momentos en la vida en que hay que tener cierta agresividad. No hablo del ser humano, hablo de los animales, ¿vale? De la evolución del ser humano. En la evolución del ser humano, en la evolución de todos los animales, hay momentos en que hay que ser agresivo por pura biología. Hay momentos en que hay que ser sumiso. Hay momentos en que hay que tener energía y liarse la manta a la cabeza y tirar para adelante. Bueno, pues eso muchos animales lo hacen. Hay otras veces que hay que pensárselo. Todas esas cosas han tenido que evolucionar más allá del acto reflejo. Todo eso requiere tiempo, hay que procesar información. Para mí el ejemplo perfecto es un test que usamos mucho en neurociencia, que se llama Novelty Suppressed Feeding, alimentación suprimida por la novedad. Piensa en un ratoncito pequeño que de manera natural es una especie que es una presa, no es depredador, y le da miedo los espacios abiertos e iluminados. Le gustan los rinconcitos, los sitios oscuros. Entonces, si tú de repente a este animal lo pones a dieta durante unos cuantos días, tiene mucha hambre. Y entonces le pones en un espacio muy abierto, en donde él se encuentra muy expuesto. Le da miedo, ¿no? Y en el medio del ruedo, en el medio del test, le pones un pellet de comida. Entonces, él, si tiene suficiente hambre, al final va a ir. Pero lo importante es qué es lo que hace antes. Esto se llama un conflict test, un test de conflicto, porque en su cerebro está valorando a qué nivel está el miedo que le da a exponerse, a salir ahí. O, caramba, es que tengo mucha hambre. Entonces, ¿dónde está eso? Ese es el test de conflicto. ¿Qué puede más, el miedo o el hambre? Si te fijas, el cerebro está pensando justo eso. ¿Tengo más miedo o más hambre? Por lo tanto, no me sirven las neuronas que hacen reflejos. Esto no es un reflejo, esto hay que pensarlo, hay que elaborarlo. Entonces, eso requiere una estructura cerebral superior. Nosotros también la tenemos. Y ya en el colmo de los colmos llegamos a los primates y al ser humano, en donde todo hay que pensarlo mucho. Todo hay que valorarlo mucho y hay que pensar mucho. Y sobre todo hay que pensar la impronta cultural de cualquier cosa que hacemos, cosa que un ratón evidentemente no tiene. Y un reptil ni te cuento. Nosotros a toda la biología le tenemos que sobreimponer la cultura. ¿Estará bien que yo haga eso? ¿Qué pensarán los demás? Tú imagínate todo el procesamiento cerebral ahí, con la RAM a tope, como decías antes, ahí dándole, ahí gastando y gastando y gastando, para ver qué es lo que tengo que hacer. Pero si tú metes todo eso en una caja negra, al final es lo mismo. Hay un estímulo que entra que demanda de ti tomar una decisión para que al final des una respuesta. Ahora, puede ser un reflejo aquí en la médula,
o puede ser una maquinaria brutal como el cerebro humano que le da vueltas y vueltas y vueltas y empieza a pensar y pensar y pensar. Al final generas una respuesta. Tú fíjate lo que acabas de decir, está tan bien explicado. Aquí, si hay algún psicólogo en la audiencia, por favor, deja un comentario, porque yo creo que vamos a tener que aprender cómo relacionar neurociencia y psicología en el sentido pragmático, porque si te fijas, la explicación que ha dado José Luis puede solventar un montón de cosas psicológicas, pero a gran escala. Porque si ahora lo pensamos, de que una emoción es un acto reflejo, cuando alguien dice controla tus emociones, quizás, aparte de que puede ser un error, lo que tiene que ser es entiende a las emociones y después actúa, porque quizás estás en un nuevo acto de aprendizaje y simplemente pasa por eso. Pero por el otro lado está esto que tú estás diciendo, test de conflicto. ¿Hasta qué nivel de aprendizaje tengo para absorber ese impulso que antes fue una reacción? Lo mismo pasa con el dolor, que me parece que era neurocirujano, cuando él me estaba diciendo que el dolor es un hábito. Y yo estaba diciendo, ¿cómo un hábito? Bueno, un hábito va en esta dirección, el dolor va en esta dirección, pero son iguales. Funcionan exactamente igual. El cerebro aprende y si no lo saca, lo deja ahí y sale el dolor neuropático y ahí lo tienes hasta cuando te aburra toda la vida, ¿no? Y el dolor es exactamente esto. Es un aprendizaje reflejo mal manipulado. Porque, ¿sabes? Un dolor neuropático o estas enfermedades que son mucho más severas, que tienes dolores que no los puedes... O sea, no hay nada mal en el cuerpo, pero tú sientes un daño increíble, ¿no? Pues mira, Rudy, el dolor es una de las cosas más difíciles de estudiar, probablemente porque durante años se han utilizado parámetros subjetivos. Y claro, los parámetros subjetivos son muy difíciles de controlar porque siempre se dice, ¿realmente es que sufres mucho más dolor que yo por lo mismo? ¿O es que estás sufriendo el mismo dolor pero tú no lo aguantas? Claro, evidentemente eso es muy difícil. Tan difícil que, aunque hay muchas maneras objetivas de medirlo, realmente al final realmente es un concepto que se escapa mucho. El dolor es una cosa que sorprende que se pueda estudiar tan mal desde el punto de vista neurocientífico, porque es probablemente uno de los mayores determinantes, junto con el hambre, la sed, la necesidad de sexo, probablemente el dolor es uno de los determinantes de actividad más dramáticos que existe, porque se pone en juego tu integridad. El dolor es un sistema para decir, oye, esto va mal. Así que tú reacciona de alguna manera. Si es que tienes la mano en un sitio que te está haciendo daño, quítala. O no lo muevas para intentar que el miembro regenere o que se pueda recuperar y que deje de dolerte. Entonces, la verdad es que es muy complicado. Prácticamente todo lo que se ha hecho de dolor, el 90% de todo lo que se ha hecho de dolor, se ha hecho dolor a nivel cerebral, se ha estudiado a nivel cerebral. Cuando nosotros en el laboratorio tenemos una línea en donde se ve claramente una línea de dolor en ratones de experimentación, en donde claramente vemos que el dolor empieza a procesarse ya en la médula. Ya en la médula hay poblaciones específicas que se dedican a determinadas cosas y que procesan determinados niveles de información. Luego esa información ya que ha empezado a procesarse va luego al cerebro y ahí termina ya de ser procesada del todo. Pero es muy complicada. Fíjate, yo como neurocientífico no me atrevo a pronunciarme acerca del dolor todavía porque nos queda demasiado por saber. Demasiado. Lo que esta persona me decía es que el dolor, el que más influye en esa transmisión son las células glía. Él me comentaba Bueno. que en base a sus estudios era lo que más influía porque las células glía hacían permanente esta conexión y hacía que pues te llegue más la transmisión de formato más grande o más fuerte, más intensa y más repetida y más longeva, ¿no?
Bueno, no sé exactamente a qué información venía eso, pero la manera en que los circuitos trabajan es que se refuerzan no solamente, pues, por supuesto, no solo la glía, sino las neuronas, que son las que transmiten la información, junto con la glía, junto con los astrocitos, son los que transmiten esa información. Pero evidentemente, probablemente él estaba pensando en algún tipo de información que evidentemente yo ignoro, no lo sé. Tranquilo, que a veces, como la interpretación también está en la ciencia, esto la audiencia lo tiene que entender, no todos los datos generan conclusiones válidas para todos de forma igual. Porque los datos, por más que tengamos todos los datos, la experiencia hace unas conclusiones y los humanos todavía las tomamos como a rajatabla. Y El incluso, cerebro humano es una máquina de extrapolar información para hacer conceptos explicativos. Y los científicos tenemos que resistirnos a esa tendencia de cualquier cerebro y también del nuestro, porque tenemos que aprendernos de manera casi refleja el si no lo sé, no extrapoles. Si no tienes la información, no elucubres, no imagines, no interpretes. Y por eso muchas veces los científicos decimos solo sé que no sé nada, ¿no? Decimos solo sé que yo eso no lo sé. Cualquier cerebro humano que no sea científico tiende a decir, bueno, pero debe ser porque tal, o debe ser lo otro. Y nosotros, de hecho, fuera de la ciencia también lo hacemos. Tú me cuentas a mí cualquier caso y digo, bueno, eso será porque... Pero cuando hablamos de ciencia, si sabemos el dato y sabemos la interpretación, bien, si no, nos encogemos de hombros. y ahora vamos a ir al último tercio, y yo creo que va a ser lo más viral de este podcast, porque cuando haga la pregunta va a haber los 5.000 comentarios de opiniones. Yo, esto que has dicho del dolor, estoy absolutamente de acuerdo. El dolor mueve al humano, para un lado o para otro, para lo que sea. Para quedarte sentado en el sofá o para ser deportista. En mi caso, después de los accidentes, pues para ser deportista. Yo literalmente cambié mis hábitos de vida por los dolores. Incluso la mitad de la audiencia sabe que algún día fabricaré una máquina que sea algo para quitar dolores. Porque eh, tengo la columna que de tanto sedentarismo, de tanto ordenador y tal, que se resiente mucho. A las 2 horas pues tengo que estar moviéndome y si no, nada, esta noche estoy con contractura que tengo que hacer yoga todas las mañanas, ¿no? Y claro, el dolor, sabiendo de que mueve masas, que hay 5 emociones cruciales, dolor, hambre, amor, etcétera, que yo creo que la humanidad, bueno, no voy a decir creo, puedo pensar que la humanidad Ay, se ha quedado ha cortado. sabido... ¿Se ha Ya está. cortado? No, Sí. ha sido un instante, perdón. Yo creo que, y fíjate porque voy a tratar un tema conflictivo, fijo que hay alguien por aquí que no vemos con neurociencia que está tocando los cables, y a mí siempre me pasa en esto de los tal, y es que yo creo que el dolor ha sido una de las primeras emociones inteligentes del humano, por llamarlo de una forma, porque fíjate que todo el adoctrinamiento y manejo de sociedad a un cierto nivel han utilizado el dolor. Todo lo que sea me impongo es dolor. Hasta incluso, y ahora donde viene la audiencia me va a tirar encima, las religiones. Las religiones fueron y se crearon en base al dolor. Las palabras salen casi todas de ahí. Sacrificio. Fíjate que casi todo lo que es adoctrinamiento aparece la palabra dolor, daño y todas las que están en esa nube de datos. Esto es porque, y quizás la mayor razón, porque todo es perceptivo a nosotros y entrenable. Quiero decir, como el dolor es una experiencia, yo mañana me puedo entrenar a que no sea así, por ejemplo, el agua fría. Yo puedo empezar a tener dolor, pero mañana me entreno, me conciencio, me programo, lo que quieras, y incluso la hipnosis, yo lo he visto, ¿no? He visto casos de hipnosis y operan.
no sé cómo está funcionando ese circuito neuronal para tener ese poder para poder operar. Y es lo que me inquieta mucho de si nosotros somos dominables por no entrenar o no aprender desde pequeños lo que es el dolor. Fíjate que toda la psicología, todo se basa en eso. Incluso ahora mismo la neurociencia, como estabas diciendo, no es fácil medir o entrenar o saber. Yo tengo dos cosas importantes que decir y no es por aumentar la audiencia, aunque supongo que habrá mucha polémica. La primera cosa que voy a decir es que el dolor es una manera en que los circuitos nerviosos procesan la información para aumentar la supervivencia. El cerebro está ahí para aumentar la supervivencia, procesar información. Y una de ellas es procesar la información que puede ser nociva. Las cosas muy calientes, las cosas muy frías, las cosas que generan un daño, todas esas cosas son nocivas para el cuerpo y por lo tanto hay que evitarlas y necesitas procesar esa información de dolor. La información de dolor es una información no racional en la que el cerebro ha evolucionado para decir, te pongas como te pongas, tienes que evitar eso. Y entonces te voy a generar un dolor que va a ser inevitable y vas a salir corriendo. Entonces eso es lo que el producto. Otra cosa es que luego haya circuitos que funcionan mal y producen dolor de manera constante sin motivo, como el dolor neuropático, pero eso es una enfermedad. Pero si estamos hablando del dolor a nivel biológico, yo creo que el dolor es una de las varias cosas que mueven en la conducta de cualquier animal y de cualquier ser humano. No creo que sea el único, como tú dejabas caer un poco. Creo que desde un punto de vista biológico, el determinante conductual más fuerte de cualquier ser vivo, porque es la biología, y los biólogos hablamos de esto espontánea y claramente, es el sexo, evidentemente, porque la vida es sexo, no entendido como lo entendemos nosotros los seres humanos, sino entendido como lo entiende cualquier animalito. Estás ahí por y para sexo. Tienes las hojas de la flor muy bonitas para el sexo. El sexo de la abeja, la abeja que llega y te poliniza para hacer otra plantita, ¿vale? Tal cual. Y la abeja, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, aparte del sexo y las cosas obvias, como mantener el cuerpo que va a tener sexo activo, que es comer, beber, etcétera, y tener una prole y cuidarla y quitarte, los mayores peligros vienen por cosas que producen dolor, efectivamente. Pero todo eso son circuitos programados para trabajar de manera coordinada. El asunto es que existen circuitos neurales que existen ahí, porque si no, ahora lo voy a explicar, porque si no, no funcionan, no podrían demostrarse que funcionan, y sin embargo funcionan, y tú no eres consciente de que los trabajas. Por ejemplo, uno de los dolores más horribles que existe es un dolor de muelas. Lo sabemos todos. Bueno, pues es evidente que un dolor de muelas es absolutamente incapacitante y te impide hacer cualquier otra cosa, no puedes concentrarte, no puedes pensar. Pero solamente hay una cosa que puedes hacer cuando te duele cuando tienes un dolor de muelas. Evidentemente, si el dolor de muelas es muy fuerte, apaga y vámonos, porque eso no lo vas a curar de ninguna manera hasta que no vayas al dentista. Pero hay un juego por llamarlo de alguna manera, que tú puedes hacer, y es intentar concentrarte en lo único que te puedes concentrar, y es en el dolor. Concéntrate en el dolor, intenta describirlo. Fíjate, es como una especie de latigazo que me baja por no sé dónde y luego se extiende. Ya verás cómo hay una cosa que todos los oyentes van a poder descubrir. En el momento en que intentas describir el dolor, hay momentos en que el dolor durante unos pocos segundos como que desaparece. Luego vuelve, claro, porque la muela si está mal, no hay motivo. Pero durante unos momentos desaparece y cuanto más te concentras en describirlo, es como si se adormeciera. ¿Sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que tu corteza consciente, al intentar detectar exactamente cómo son las connotaciones de ese dolor, está activando una serie de neuronas que están retroalimentando las neuronas que llevan la información dolorosa y están minimizando la información que pasa por ahí. Y por eso circunstancialmente parece que te duele menos. Eso todo el mundo que lo experimenta sucede y puede suceder con cualquier otra cosa. Por ejemplo, imagínate ¿qué te voy a decir? Que tienes dolor de espalda.
tú intentas describir el dolor de espalda. En el momento que intentas describir el dolor de espalda, durante unos segundos parece que desaparece. Luego vuelve, claro, porque el dolor, si es algo fisiológico, va a volver, evidentemente. ¿Eso qué te quiere decir? Eso quiere decir que hay un control consciente, hay circuitos que tú no sabes que tienes y que de hecho no son conscientes en el sentido de que yo no los puedo controlar, pero el circuito existe. Esa es la razón por la cual los yogis son capaces de controlar su frecuencia cardíaca. No hay nada misterioso, es que hay circuitos que pueden controlar eso, pero evidentemente tú no los conoces, evidentemente tú no los controlas. Pero si te entrenas para ello durante años, porque como sabes los yogis para hacer esto necesitan un entrenamiento de años, sí son capaces de hacerlo. Y si son capaces de hacerlo es porque existe un circuito neural que lo controla, porque si no existiera no habría tu tía. De la misma manera que yo no puedo controlar que esto se mueva, porque esto es una cosa exógena a mí y salvo esas cosas que vemos en algunos documentales de gente que mueve objetos, en general no podemos mover objetos de ninguna manera. Y entonces, como no hay ningún circuito neural que controle, mío, que controle el movimiento de esto, o lo muevo con la mano o si lo pongo encima de la mesa, eso no se mueve. En cambio, yo puedo controlar cosas de mi cuerpo si, solo si existe un circuito neural que de alguna manera lo controla, porque si no, no habría manera. Y entonces, eso, ¿por qué este preámbulo que estoy diciendo? Porque probablemente habría una manera de entrenar al cuerpo para minimizar el dolor. Pero no hemos investigado suficiente para saber cuál es la manera de entrenar nuestro cerebro para mitigar el dolor. No lo hemos hecho porque no existe una investigación que haga eso. Es decir, ¿qué operaciones tiene que hacer mi cerebro? ¿Cómo tengo yo que concentrarme? ¿O qué tengo que pensar? ¿O qué cosas tengo que saber para hacer que a mí algo que no me va a matar, porque si te va a matar, más vale que prestes atención al dolor, pero si no me va a matar, el dolor lo único que hace es incomodarme. Entonces, no hay una investigación de qué hay que hacer para entrenar al cerebro, me refiero de una manera neurocientífica, para mitigar el dolor. Por supuesto, lo que hay es mucha experiencia empírica de gente que dice, es que yo hago esto y ya me duele menos. Ya, pero eso será distinto de lo que hace el otro y distinto de lo que hace el otro y cada cual contará su experiencia. Por eso digo que no hay una evidencia científica sistemática. Tú fíjate, sí, lo que te decía, que el dolor me mueve a mí bastante, que tengo un suplemento de magnesio y tengo una inversión en una empresa de CBD, Ajá. porque he pasado por este proceso del dolor. Primero fue emocional, crisis financiera 2008, etcétera, y después fue físico, ¿no? Crisis financiera, pasaron 6 años, accidente del copón, me rompí por todos lados. Y pasas este proceso del dolor y buscas cómo solucionarlo de forma diferente a un opiácido, a una medicina, a una inyección y tratas de buscar cosas más naturales, pues empiezas a aprender de todo. ¿Qué tipo de alimentación es antiinflamatoria? Y al final te haces biohacker como me estoy haciendo yo. Que, que me ha quedado increíblemente y me gustaría, si me permites, hacer un experimento con la audiencia porque has tocado algo brutal que lo estuve haciendo mientras lo decías. Como hoy he dormido poco, mi cuerpo está mucho más sensible a posiciones de estar quietos. Nosotros llevamos aquí pues 1 hora y media y he notado cómo se me estaba contracturando literalmente. Quizás la audiencia se habrá dado cuenta porque empecé a hacer así, tratando de mover el cuello, pero claro, cuando uno está en un podcast no te va a poner a estirar, ¿no? Y, y entonces, claro, hubo una pequeña interrupción y aproveché para estirar y se me fue un poquillo, pero claro, llevo mucho tiempo sentado. Y entonces ahora quiero hacer un experimento con la audiencia y es, si puedes ahora, si estás mirando el podcast o con el móvil, déjalo un momentillo, ponte las manos encima del regazo, no hace falta que cierres los ojos, solo haz un escaneo corporal para saber si tienes alguna parte de tu cuerpo que necesite tu especial atención, sea cual sea.
Los escaneos corporales necesitan que tengan una dirección. Por ejemplo, puede ser de los pies a la cabeza, de los cabezas a los pies. No te vayas directamente a donde te duele, porque quizás es un acto reflejo de otra cosa. Empieza a escanear cosas. Por ejemplo, ¿te duele el pelo? Y tú dirás, ¿el pelo duele? No, pero el cuero cabelludo quizás sí. La frente, los ojos, la nariz, la boca, las muelas. ¿Te has notado si estás tenso del maxilofacial? Quizás eso está provocando una tensión en el cuello involuntaria y tú pensabas que te dolía el cuello por una contractura y quizás por la noche porque bruxas. Bruxar es que muerdes por la noche. Y empiezas a bajar, bajas al cuello, bajas a la espalda. Sigue este proceso un segundo. Y ahora que tienes identificado el dolor, vamos a seguir el consejo de José Luis y trata de describirlo. ¿Por qué se ha producido? ¿De dónde viene? ¿Qué parte exacta del cuerpo lo sientes? No muevas las manos, solo tu pensamiento. ¿Cuán intenso es? ¿Se ha repetido esto antes? ¿Es un patrón? Como si estuvieras haciendo una lista mental, intenta establecer esa lista mental. Y ahora, por favor, solo han pasado 20 segundos o 30 segundos. Dinos en un comentario, por favor, si mientras estabas haciendo esta experiencia, tu dolor se redujo o desapareció. Nos ayudará un montón porque estamos haciendo ciencia juntos y aparte un hack súper poderoso para identificar porque dolor no solo es físico. Dolor es emocional, dolor es sentimental, dolor es alguna, sin pisar a las palabras de José Luis, que es mucho más experto que yo, es como lo que se podría llamar espiritualmente una vibra baja. Todo lo que está por ahí abajo lo llamamos dolor. O sea, me he golpeado, es un dolor. Y me ha dejado la pareja, es un dolor. Y quizás con la definición, pues entrenamos y hacemos un poco más de ciencia en el mundo y salvamos a media humanidad de que no tengan tantos dolores porque resulta que son actos reflejos involuntarios de una acción que quizás estamos haciendo, como en este caso, yo la estaba haciendo sentado, pero os puedo asegurar a la audiencia, te lo aseguro, y yo creo que la audiencia cree en las palabras que digo porque saben que no miento casi nunca, no sé si miento, es involuntario, que solo haciendo el ejercicio con la audiencia a mí se me está yendo un poco la contractura. De hecho, a mí me pasa una cosa muy peculiar y es que cuando yo hago esos escaneos, que los hago de vez en cuando, de repente aparecen dolores que no tenía. Dices tú, hombre, caramba, estamos consiguiendo lo contrario. No estamos consiguiendo lo contrario. Lo que sucede es que la vida diaria te hace que no prestes atención a ciertos pequeños dolores. En cambio, si tú anulas ese control consciente y empiezas a decir, me duele algo, es probable que notes que a lo mejor tienes un poco de tensión en el cuello, que llevas muchas horas delante del ordenador, o, por ejemplo, yo que me hice un esguince el domingo, fui a firmar libros a la Feria del Libro y estuve con el esguince allí. Entonces, ahora mismo no me duele, pero no me duele porque estoy aquí entretenido contigo, pero yo ahora mismo he hecho ese escaneo y me doy cuenta de que el tobillo está ahí diciendo, aquí estoy yo con un esguince, ¿no? No es que sea un dolor terrible, porque entonces no. Digamos que hay un equilibrio entre cuánto distraído está tu cerebro consciente y cuánto te duele. Si el dolor es mucho, no te puedes concentrar. Si te concentras mucho y el dolor no es muy grave, llega un momento en que pierdes el control del dolor, que es lo que hemos estado haciendo con este ejercicio que le has hecho hacer a la audiencia. Y en ese sentido, no me gustaría que llegáramos hacia el final del todo sin una cosa muy importante. Rudy, perdóname que me Tu tome la... libro. No. Sí, bueno, eso lo podemos hablar o no Eso hablar. es importante. Eso es importante. Bueno, pero no, yo quería decir otra cosa, y es que neurohacking. Neurohacking quiere decir que, bueno, no sé lo que tú quieres decir con ello, tú eres esto, pero es evidente que tú lo que pretendes es indagar cómo podemos
manipular nuestro cerebro para nuestra salud. Y una cosa que se deriva de nuestras investigaciones es toda la parte de mecanismo epigenético del cerebro. Esto es muy importante. Todos tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder superar ni por arriba ni por abajo lo que la genética nos ha dado. Pero estar en la parte alta o en la parte baja depende de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida y de nuestra conciencia acerca de lo que queremos hacer, porque eso sí nos lo da la genética. Precisamente la genética nos da que nosotros podamos estar en la parte alta mejor o en la parte baja peor de nosotros mismos en función de lo que hacemos día a día. Y estar arriba o estar abajo es epigenética. No cambiamos nuestros genes, sino cuántos se expresan. Y eso es epigenética y eso es haciendo la mejor versión de nosotros mismos a nivel de dieta, de ejercicio, de sueño, de conducta, de emociones. Por el contrario, si nos vamos al sedentarismo, al mal sueño, a la mala dieta, estaremos en la parte más baja. Y entonces eso hay una manera natural, neurobiológica, demostrada científicamente de neurohacking. Luego, aparte, hay otras cosas que son las que tú tratas muy adecuadamente en tu programa, pero hay una parte biológica fundamental que es basada en la epigenética y demostrada científicamente. Y ya que me has dado pie, sí, es verdad, todas esas cosas las trataremos en un libro que va a aparecer el año que viene. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, realmente son dos. Hay uno que se llama Equilibrio cerebral entre el movimiento y el reposo, para hablar solo de ejercicio y cerebro y decir cómo el sedentarismo es tan malo como hacer demasiado ejercicio. La virtud está en el punto medio, pero vamos a decir por qué y todas las evidencias que hay. Y el otro es bueno, este es divulgativo, pero el otro es más amplio. Se llama Estilo de vida y cognición. Y entonces ahí el ejercicio es solo un capítulo y vamos a hablar de sueño, de dieta, de estrés, de contaminantes y, por supuesto, de ejercicio y ver cómo eso influye en nuestra vida. Desde un punto de vista neurobiológico, intentando siempre contar cómo podemos controlarlo dentro de lo que uno puede controlarlo. Hay cosas que uno no puede controlar, otras cosas que sí. Para yo entenderlo, el primer libro es definirlo y el segundo libro actuar, ¿no? Sería como más práctico. Primero vamos a definirlo y actuar, pero solo en el ejercicio. En el segundo vamos de una manera más amplia, no solo al ejercicio, sino a otros ámbitos del estilo de vida. El sueño, el estrés, la dieta, los contaminantes, en fin. Piensa que hay muchas personas que tienen un modo de vida muy estresante debido a su entorno laboral y evidentemente tienen que trabajar para vivir y no pueden evitarlo. Entonces ahí ya no es que yo hable como neurobiólogo, porque como neurobiólogo yo puedo decirle a la gente lo que es el estrés, cómo evitarlo y cómo curarlo. Pero si el estrés le viene de fuera, por ejemplo, de un entorno laboral agresivo, ahí es la sociedad la que tiene que cambiar. Entonces, este segundo libro trata no solo la parte neurobiológica, sino también la social. Qué impresionante charla. Y Yo justo esto espero que estabas que diciendo de estamos inicio y fin. que viene en tu programa. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Eh, Esto que ha dicho José Luis lo ha dicho al inicio, claro, como llevamos, o sea, si sumamos la media hora inicial y la hora y media de ahora, pues llevamos 2 horas y ya te has olvidado. Pero había al inicio, que te recomiendo ver este episodio más de una vez y quizás en trozos, porque él comentaba el inicio y el final de la epigenética de la entrenable, ¿no? Que tu gen, imagínate que a lo que entendí, ¿no? Una columna y en dónde está posicionado, pues tú en la columna, ¿no? Si estás subido una escalera, si estás abajo, si estás arriba tocando el techo, y tus pies y tu cabeza son la epigenética. Y si tú entrenas ahora ejercicio y tienes relaciones y vas a tener un niño, pues esto lo estás trasladando porque tú has tenido sexo encima de la escalera, casi tocando la columna del techo, y entonces tu hijo pues va a estar por ahí arriba con tus altos y los bajos. Pero al inicio él te ha dicho claramente que esos altos y bajos tú los modificas. Tú vas a ir modificando un poquito el punto medio de eso en base a lo que hagas tú. Y una de las cosas que has dicho muy increíble cuando hablaste lo de la guerra, que estamos ahora en la 4ª generación, como un hecho traumático de una persona en un momento de la vida cambia la genética por 4 generaciones. O sea, estamos hablando de algo tan abrumador que es
es que prácticamente inconcebible. No es que estamos diciendo que lo hemos visto en ratones. No, es que la humanidad ha pasado por procesos. Y ya creo que nuestra generación, no sé cuál será la siguiente, porque nosotros, creo que esta generación ha pasado por tantas cosas. Crisis, pandemias, guerras. O sea, creo que esta generación decía, ¡ay, qué tranquila está! En los últimos 20 años se puso activa, ¿eh? Sí, llevamos 5 años que suponen una experiencia vital que algunas generaciones no la han tenido jamás. Yo te digo, y ahora cuando venga la IA, ya la IA nos va a tener que controlar a nosotros porque vamos a estar todo crujido. Muchas gracias por este conocimiento, muchas gracias por dedicar tu tiempo a ayudar a las personas, porque tú divulgando desde la ciencia que hay pocos españoles, por favor, hablar más, que todos los americanos invaden las redes, pero españoles hay pocos. Hacer lo que hace José Luis, divulgación, es como nos ayudáis a nosotros, humanos, a entender qué es lo que está haciendo la ciencia y no criticar sin saber lo que realmente se está avanzando, lo que es ciencia, lo que no es ciencia y qué quiere decir la palabra ciencia, que simplemente es campo de experimentación con resultados potenciales, porque son todo potenciales, todo cambia. Como me acuerdo, yo siempre lo tomo de ejemplo como los huevos. O sea, durante, no sé, 50 años los huevos producían colesterol malo, no sé qué tal, y ahora son el superalimento de la industria. Sí, bueno, claro, a medida que la evidencia científica cambia el paradigma, pues evidentemente algunas ideas cambian. Gracias por tu charla. Gracias a ti y a la audiencia por estar ahí, y si tienen ganas de aprender, ya saben el podcast que tienen que escuchar, y si tienen ganas de aprender cosas de ejercicio y cerebro, etcétera, pues nada, los libros están ahí. Si ponen mi nombre... Que los tienes todo en la descripción. Voy a poner todos los links en la descripción. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Rudy. Vamos más allá, donde el ser se expande, la verdad nos llama.